Hola, bienvenidos a Opinión Pública. Soy Pachi Valencia, desde la capital de la nación. Estoy en Washington, D.C. para conversar con nuestros legisladores sobre los temas que importan a la comunidad hispana y que serán decisivos para el voto latino en las siguientes elecciones de noviembre, como lo es el tema de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. En los últimos meses, el gobierno federal ha suavizado políticas que estaban destinadas a sancionar al régimen castrista. Sin embargo, algunos aún advierten que el régimen de Cuba, junto a Rusia y China, aún representan una grave amenaza a nuestra seguridad nacional, y no solo en Estados Unidos, sino también en Latinoamérica. Para conversar sobre este tema, me acompaña el día de hoy en Opinión Pública el congresista de Florida, Mario Díaz-Balart. Congresista, es un gusto tenerlo en Opinión Pública. Gracias, Pachi. Un privilegio poder participar con usted. Cuéntenos, ¿cuál es el sentimiento de los cubanos en Miami frente a estas acciones que ha tenido el gobierno de Biden hacia el régimen comunista de Cuba? Rechazo total a esta postura de darle concesiones unilateralmente al régimen sin exigir nada al intercambio. Y particularmente en el momento cuando están sentenciando hasta menores de edad a decenas de años de prisión por el simple hecho de pacíficamente pedir libertad en demostraciones públicas, ¿no? Entonces, en esos momentos donde uno esperaba que los Estados Unidos hubiese incrementado la presión al régimen, por lo que está haciendo el régimen, estamos viendo todo lo opuesto. Estamos relajamiento, como usted dijo, de sanciones unilateralmente. No solamente, por cierto, lo están haciendo con el régimen en Cuba, están haciendo la misma cosa con el régimen en Venezuela. Algo que no tiene ningún tipo de sentido y además de ser dañino a la causa de la libertad de esos pueblos, es dañino a los intereses nacionales de los Estados Unidos. ¿Qué significa para nuestra seguridad nacional que el gobierno de Biden esté relajando estas sanciones hacia la dictadura castrista? Sí, es insólito que estén haciendo eso. Es una dictadura que el mismo Departamento de Estado ha determinado que es una dictadura que promueve el terrorismo, que es aliado con los peores enemigos de los Estados Unidos a través del mundo, como Irán, como Rusia, como China comunista. Pero la actitud del presidente Biden es que no importa lo que haga el régimen para hacerle daño a su pueblo o para hacerle daño a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Este presidente está empecinado en darle ayuda, asistencia, eliminar la presión, a pesar de lo que haga el régimen en contra de su propio pueblo o en contra de los intereses de los Estados Unidos. ¿Qué tan grave es la amenaza de Cuba frente a esta alianza que ha formado con Rusia, con Cuba, con regímenes comunistas contra Estados Unidos? Estamos viendo lo que significa ese régimen, ese cáncer en el hemisferio. Estamos viendo el impacto que ha tenido por décadas, pero ahora mismo en otros países en el hemisferio. Ha sido el centro del cáncer, ha sido el centro de la actividad antidemocrática, antiamericana en este hemisferio. Sigue haciéndolo. Además de eso, tiene un historial muy agresivo y eficaz, desafortunadamente, de espionaje en contra de los Estados Unidos, incluyendo altos funcionarios en distintos departamentos de los Estados Unidos que están en la prisión hoy en día. Ana Belén Montes, la más conocida, por ser espía a favor de los intereses del régimen de Castro en contra de los intereses de los Estados Unidos. Es un régimen terrorista, antiamericano, antidemocrático, un cáncer aliado a todos los peores enemigos de la libertad del mundo, pero este presidente parece no importarle nada de eso y está empecinado en darle ayuda, asistencia, en eliminar sanciones, a pesar de la realidad que todo el mundo sabe lo que existe en Cuba. Entonces, ¿cuál sería la solución que tendría que hacer Estados Unidos para ayudar al pueblo cubano y para también hacer la lucha contra el comunismo? Seguir la ley de una forma muy seria. La ley dice básicamente que las sanciones se eliminan cuando 8 condiciones, basadamente, que se pueden hablar en tres condiciones pasan en la isla. La liberación de todos los presos políticos, ciertas libertades básicas, libertad de prensa, los partidos políticos, la libertad de los partidos políticos, sindicatos obreros independientes, etc. Y entonces la convocación de elecciones multipartidistas supervisadas. Cuando eso ocurre en la isla, las sanciones se eliminan. Lo que debería hacer este presidente es estar presionando a ese régimen para que haga esas cosas, número uno, y presionando a nuestros aliados y a los enemigos de la libertad a través del mundo en toda forma, diplomática y económicamente, para que se
pongan del lado del pueblo de Cuba, de la libertad del pueblo de Cuba, no del lado del régimen. Pero desafortunadamente lo que está haciendo el presidente Biden es todo lo opuesto, es demostrando solidaridad con el régimen, no con el pueblo, ayudando, eliminando sanciones al régimen, haciendo nada para ayudar al pueblo. Es realmente difícil de entender cómo alguien puede estar tan equivocado, particularmente después que lo que ha sucedido en la isla, después de hace un año, cuando el pueblo cubano se echó a la calle, pacíficamente exigiendo elecciones y libertad, y han sufrido una represión brutal por esa acción de pedir pacíficamente la libertad, y el presidente Biden ha demostrado cero solidaridad con el pueblo, total ayuda y solidaridad con ese régimen antiamericano terrorista en La Habana. Estamos a pocos meses de las elecciones intermedias. ¿Qué es lo que le importa a la comunidad latina en estas votaciones? La economía, la inflación, la falta de seguridad pública. Pero cuando hablamos de la economía, de la inflación, que estamos hablando de un nivel de inflación que no hemos visto en los Estados Unidos por más de 40 años. Eso se debe a una cosa, la política del presidente Biden y del Partido Demócrata, que controlan todo en Washington. La política de ellos han creado esta crisis energética del precio de la gasolina, del precio de la comida, de la falta de comida, por ejemplo, para los bebés, ¿no? Eso es por la política de esta administración totalmente errónea y equivocada, que han causado esta crisis. Una crisis que la hemos visto en distintos países en Latinoamérica por años, ¿no? Pero están utilizando o están trayendo la política que ha existido en muchos países de Latinoamérica, que ha destruido a muchos países de Latinoamérica. Este presidente y los demócratas lo están tratando de hacer en los Estados Unidos, y por lo tanto no nos debe sorprender cuáles han sido los resultados de esta política tan dañina. Una última pregunta. Radio Mambí, esta radio conservadora que ha sido representante del exilio cubano por muchos años, hemos visto que ahora ha sido adquirida por una corporación vinculada a George Soros, y a partir de eso muchos radiolocutores importantes han empezado a renunciar a esta estación de radio, alegando que esta es una forma de callar a las voces hispanas conservadoras. ¿Qué tanta amenaza representa para la libertad de prensa esto? Estamos viendo que la izquierda, los demócratas, tratan de censurar a voces que no están de acuerdo con ellos. Y están muy preocupados porque están viendo lo que está pasando a través de la nación. Los latinos, los hispanos, están reaccionando a estas políticas de la extrema izquierda en una forma, o sea, rechazando esas políticas de la extrema izquierda del Partido Demócrata. El Partido Demócrata se ha convertido en el Partido Socialista de los Estados Unidos, ¿no? Y entonces lo que están tratando es de silenciar las voces, particularmente en la comunidad latina, que hablan de la realidad de lo que significa el socialismo, la extrema izquierda y esas políticas. Radio Mambí ha sido una voz de la libertad, una voz en contra de, hablando de la realidad del socialismo, del comunismo a través del mundo. Y no nos debe sorprender que están tratando de censurar a esa voz y otras voces en comunidades latinas a través de los Estados Unidos, que lo único que han hecho y siguen haciendo es hablar de la realidad, de la inflación, de la causa de los problemas que existen en los Estados Unidos, causado por la política de la extrema izquierda. Están tratando de censurar esas voces, y una de las voces más eficaces, más respetadas en esa lucha en contra de la censura, en contra de la extrema izquierda, ha sido Radio Mambí, y ahora vemos que el señor Soros y un grupo de ellos están tratando de callar, censurar a esa estación y a otras estaciones de radio latinas a través de los Estados Unidos. Congresista Díaz Balart, el tiempo nos ha quedado muy corto, pero espero tenerlo de vuelta muy pronto. Pachi, un privilegio poder participar con usted. Gracias. ¿Y usted cree que Cuba es una amenaza para la seguridad de Estados Unidos? ¿Y considera que la relación entre Estados Unidos y Cuba es un factor influyente en las elecciones de noviembre? Me encantaría saber su opinión en los comentarios debajo, o si no, también envíeme un correo. Como siempre, gracias por acompañarnos en este episodio de Opinión Pública. Desde Washington, D.C., soy Pachi Valencia. Hasta la próxima.